La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, con el apoyo financiero del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la Asamblea de Cooperación por la Paz, ACPP, presenta Construyendo un Mundo Libre de Violencia para las Mujeres. Una serie educativa para reflexionar sobre la violencia que afecta a miles de mujeres en el país, presentada a través de datos, cifras, escenas y el llamado urgente a que se respete el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Queda con usted, Construyendo un Mundo Libre de Violencia para las Mujeres. Sí, así como lo oyen, decía en clase un profesor de historia a sus estudiantes. La violencia contra las mujeres es tan antigua como preocupante y tiene su base en la desigualdad. Ah, no, me dije a mí mismo. Esto está interesante. Mejor me quedo escuchando. Y justo en ese momento agregó el docente. Esa desigualdad entre mujeres y hombres incluso era defendida a capa y espada por algunos filósofos de la antigüedad. Aristóteles, por ejemplo, decía: las mujeres no razonan, gritan y lloran con facilidad porque son inferiores a los hombres. Y ya en el siglo XIX, el francés Auguste Comte, considerado el padre de la sociología moderna, afirmaba: la mujer está poco capacitada para el esfuerzo mental y el uso de la razón, lo cual, sumado a su baja sensibilidad moral y física, le impide la abstracción científica y la concentración. Imagínese usted qué cosas decían aquellos pensadores. Amiga o amigo, en esta ocasión le invitamos a compartir el tema La violencia contra las mujeres, sus orígenes. Acompáñenos. Diferentes investigaciones realizadas afirman que la violencia contra las mujeres tuvo sus orígenes en la sociedad primitiva, es decir, que aparece al mismo tiempo que se desarrolla la humanidad. Así, se afirma que cuando surge la agricultura y la propiedad privada, surge también una forma de organización social que deja en los hombres el control de la actividad económica de subsistencia, pero también la creación de normas y el control de la familia, con lo cual las mujeres quedan en situación de desigualdad. A este sistema de organización social se le conoce con el nombre de patriarcado. De hecho, la palabra patriarcado significa autoridad del hombre sobre la sociedad o grupo social. Desde esa misma lógica, tiempo después, surge la primera religión patriarcal monoteísta, el judaísmo, cuya base es la creencia en una divinidad masculina que da a los hombres el protagonismo y la supremacía. Por eso se habla del patriarca Abraham, Jacob y otros. En cambio, a las mujeres se les concede el segundo lugar de importancia, lo que terminó reforzando los patrones culturales de desigualdad que ya existían. Esta religión, por cierto, con esas ideas, influyó poderosamente en otras que surgieron tiempo después. De ese modo, las sociedades pasaron a aceptar como verdad absoluta el papel asignado a mujeres y hombres, y se asumió que las mujeres permanecen en el hogar cuidando a hijas e hijos y dedicadas a las actividades domésticas, mientras que los hombres permanecen lejos de la familia, trabajando o haciendo la guerra a otros pueblos, y que a su regreso, como premio ganado, merecían recibir la atención de las mujeres a quienes no se les reconocía, obviamente, el trabajo realizado entre las cuatro paredes de la casa. Amiga o amigo, habiendo llegado a este punto, seguramente usted se pregunte: ¿y cómo surge la violencia contra las mujeres en aquella forma de organización familiar y social? Y la respuesta cae por su propio peso, dado que los hombres llegan a creer que las mujeres están obligadas a brindarles atención de todo tipo
incluyendo las de carácter sexual, cuando consideraban que ellas no cumplían con ese supuesto deber, entonces aparecía la violencia. Y justificaban así el insulto, la bofetada, el latigazo y el encierro, una violencia que las sociedades han venido tolerando y viendo como natural o normal desde aquellos tiempos. Así pues, las sociedades evolucionan con la creencia de que las mujeres pertenecen a los hombres, que existen en función de sus intereses, un privilegio que las civilizaciones antiguas garantizaban hasta con leyes. En la antigua Grecia, por ejemplo, las leyes autorizaban a los hombres a mantener a sus esposas encerradas en habitaciones especiales llamadas gineceo, de las cuales solo podían salir hasta que envejecían. Pero, además, las mujeres empezaban a cumplir años a partir del día de la boda, es decir, hasta que quedaban sometidas a la voluntad de otro hombre. Como es de suponer, esa forma de organización familiar también era defendida por filósofos como Aristóteles, quien en muchos de sus escritos expresa la absurda creencia de que las mujeres son seres inferiores. Esas ideas que se tenían sobre las mujeres en la antigua Grecia, tiempo después reforzaron las desigualdades en la Roma de los Césares, ya que después de conquistar Grecia, los romanos copiaron casi toda la cultura griega. Pero también aquellas desigualdades que parecían de orden natural, pero que en realidad se construyen socialmente, también fueron retomadas por otra religión monoteísta que surgió en la misma época, el cristianismo. De ahí que el apóstol Pablo, por ejemplo, aconsejaba a las mujeres cristianas que vivieran sometidas a la voluntad de sus maridos o esposos. A partir de todo lo anterior, amiga o amigo, estudios más recientes afirman que la violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de poder y en las diferencias socialmente construidas que se atribuyen a mujeres y hombres, como el comportamiento, los valores, las actividades que realizan, la manera de expresar los sentimientos, los espacios que utilizan e incluso el tiempo del que puede disponer cada persona. Así, un hombre puede hacer esto, lo otro y aquello, pero si es mujer no puede hacer muchas cosas que la sociedad permite a los hombres. En síntesis, amiga o amigo, la violencia contra las mujeres tiene su origen en dos hechos históricos muy claros. 1. Cuando el control de los recursos y la toma de decisiones queda en manos de los hombres. Y 2. En el hecho de que la sociedad construye, con el paso de los siglos, diferencias a partir del sexo de las personas, las cuales limitaron el desarrollo de las mujeres y fortalecieron la supremacía masculina. Esos dos hechos, afirman los estudios, están a la base de la violencia contra las mujeres que, por lo general, se extiende a las niñas y niños del núcleo familiar, razón por la cual se habla de violencia intrafamiliar. Así pues, si una mujer camina sola por la calle de noche o incluso de día, cualquier hombre cree que puede agredirla, sobre todo sexualmente. Para colmo, al llegar a casa, su padre, cónyuge o pareja cree que ha cometido una falta porque no realizó las tareas domésticas o supuestas obligaciones, porque cree que estuvo con alguien, etc. En todo caso, el hombre cree que está perdiendo el control sobre ella y que merece un castigo. Y entonces aparece la agresión física, psicológica o sexual. Ayer volví a pasar por ahí, por la clase del profesor de historia, y lo hice justo cuando decía:
La desigualdad de poder entre mujeres y hombres comenzó a ser cuestionada hasta que las mujeres se incorporan masivamente al mercado laboral a inicios del siglo XX. Esa situación permitió que las mujeres, al recibir y administrar sus propios recursos económicos, comenzaran también a tomar sus propias decisiones y a exigir igualdad en su relación con los hombres. Interesante esos datos históricos, me decía a mí mismo cuando agregó: la Primera Guerra Mundial hizo que las fábricas abrieran sus puertas a las mujeres y lo mismo hizo la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque millares de hombres andaban haciendo la guerra y se necesitaba mano de obra para que la producción no se detuviera. Todo eso creó un ambiente favorable para analizar la situación de las mujeres a lo largo de la historia, así como lo oyen, decía aquel profesor a su estudiantado. Amiga o amigo, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, surge la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que establece normas para preservar la paz y erradicar la violencia a escala planetaria. Uno de esos instrumentos fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero la violencia contra las mujeres continuó siendo un problema alarmante en la mayoría de países. Esa situación hizo necesaria la creación de normativas específicas para proteger a la población femenina, lo cual dio inicio cuando la ONU declara a 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Posteriormente, el mismo organismo internacional aprueba otras normativas para proteger a las mujeres contra la discriminación y la violencia, y lo mismo hacen algunos organismos regionales. Pero en El Salvador es hasta en la década de los 90 que se aprueban leyes con la misma finalidad. Pero de ellas hablaremos en los próximos capítulos. Y bien, estimada o estimado oyente, es así como llegamos al final en esta oportunidad. Estuvimos con usted, María Teresa Fajardo y Francisco Figueroa. Esperamos su sintonía en el próximo capítulo. Acaba de sintonizar un capítulo de su serie educativa Construyendo un mundo libre de violencia para las mujeres. Construyendo un mundo libre de violencia para las mujeres. Es una producción de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, con el apoyo financiero del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la Asamblea de Cooperación por la Paz, ACPP. Esperamos su sintonía en el siguiente capítulo.